Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional. Denme un segundito para empezar a compartir pantalla y que me puedan ir siguiendo más o menos en el tema que vamos a ver hoy. Del tema que vamos a hablar hoy es precisamente de los derechos humanos o también conocidos como derechos fundamentales y de las garantías individuales. Vamos a ir entendiendo que estos conceptos de garantías individuales pues van pasando, han ido evolucionando más bien con el paso del tiempo, ya siendo más que una figura autónoma que se relacionaba con los derechos humanos, una herramienta que sirve para hacer valer los mismos. Entonces, el objetivo de hoy va a ser analizar los derechos humanos y las garantías individuales que se encuentran consagradas en nuestra Carta Magna, porque recordemos que al ser esta materia de derecho constitucional, pues todos los subtemas o temas que vamos estudiando con el paso del tiempo siempre van a tener una relación intrínseca con el derecho constitucional. Vamos a buscar entonces analizar este análisis de la Carta Magna para ver cómo se consagran los derechos fundamentales dentro de la misma, para comprender su naturaleza, el alcance y también la manera en que buscan proteger la dignidad y las libertades fundamentales de las y los individuos. Este tema busca o tenemos como objetivo en este tema que ustedes estudien principios fundamentales de derechos humanos, las garantías constitucionales que los respaldan y los mecanismos legales para la protección y defensa de los mismos. Y queremos, o nuestro objetivo entonces será que al finalizar el tema, ustedes sean capaces de identificar y explicar los derechos humanos y las garantías individuales, de evaluar la importancia que tienen dentro del contexto constitucional y de aplicar ese conocimiento para interpretar y argumentar sobre casos concretos que se relacionan con la protección de los mismos. Entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar con el tema uno o subtema uno, que es precisamente una breve introducción a los derechos humanos y garantías individuales. Y debemos recordar que los derechos humanos, desde esta postura naturalista, es decir, que viene del derecho natural, establece que son aquellos derechos inherentes a todos seres humanos que tenemos desde el momento que nacemos y que no distinguen de nacionalidad, género, raza, etnia, religión. Por otro lado, las garantías individuales tienen una gran importancia y se relacionan intrínsecamente con los antes referidos porque son aquellas herramientas que buscan una protección legal de los derechos fundamentales y de los individuos frente al poder del Estado. ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos con el derecho constitucional? Pues se relacionan porque los derechos humanos y las garantías individuales son la base o la piedra angular de las constituciones modernas. En esta clase entonces vamos a explorar el concepto de derechos humanos y garantías individuales, cómo estos derechos fundamentales tienen relación en el ámbito del derecho constitucional. Y tenemos que entonces ir acotando esta definición a que los derechos humanos son aquellos inherentes a los seres humanos y que están reconocidos internacionalmente como fundamentales para la dignidad y también para la libertad de todas las personas. Mientras que las garantías individuales serán estos mecanismos legales que protegen a los derechos antes referidos frente al poder del Estado. Es importante que ustedes comprendan cómo estos conceptos se entrelazan en la estructura jurídica de las constituciones modernas y así buscan proporcionar una base sólida para la protección de los derechos humanos. Dejaré en pantalla un momento lo que les acabo de decir por si alguien quiere tomar nota.
Bien, vamos a continuar con el subtema número 2. Un segundito porque como que se me congeló la pantalla. Bien, ahora sí. El subtema número 2 son los antecedentes históricos. ¿Qué vamos a analizar en este subtema? Pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la evolución de los derechos humanos y la influencia que tienen estas evoluciones culturales, sociales y jurídicas dentro de las instituciones. Los derechos humanos debemos recordar que tienen una profunda raíz histórica que se remonta a los movimientos de libertad, igualdad, fraternidad y justicia a lo largo de los siglos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1984 marca un hito importante al establecer un conjunto de principios de carácter universal en cuanto a los derechos humanos. Desde entonces los derechos humanos han ido evolucionando y se han expandido gracias a los esfuerzos de los movimientos sociales y políticos en todo el mundo. Esta evolución ha influido en la redacción y contenido de las constituciones que reflejan y protegen los derechos fundamentales de los individuos. Es importante entonces entender que los derechos humanos tienen una característica de movilidad, que no se quedan estáticos, sino que tienen que adaptarse a un contexto, a una cultura y a una sociedad en determinado momento histórico. Por eso es que con el paso del tiempo se van reconociendo más y más derechos humanos y a final de cuentas las constituciones a consecuencia de lo mismo tienen que ir adaptando nuevas figuras. Ahí en pantalla están viendo el tema de los antecedentes históricos. Ok, si ya tomamos nota, vamos a ir avanzando el día de hoy. Y el siguiente subtema del cual vamos a hablar será el punto número 3, que lleva por nombre principios, o más bien principales derechos y garantías que encontramos dentro de la Carta Magna. Vamos a encontrar que estos derechos se aglomeran en grupos, que existen los derechos civiles, políticos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las garantías procesales para hacer valer los mismos. Los derechos humanos entonces vamos a comprender que abarcan una amplia gama de libertades y de garantías que sirven para proteger la dignidad y la autonomía de las personas. Por un lado, también vamos a encontrar, o por otro lado, los derechos civiles y políticos, dentro de los cuales pues tenemos como más conocidos la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de religión y asociación, entre otros. Cuando entramos a los derechos fundamentales de corte moderno, vamos a encontrar los derechos también conocidos como DESCA, por el acrónimo, y que dentro de estos vamos a encontrar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Este conjunto busca garantizar condiciones de vida dignas como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud y también a una vivienda adecuada, a un nivel de vida adecuado, el mínimo vital. Y asimismo, pues de corte todavía más moderno, se añade a este grupo el tema del derecho ambiental, que en resumen se traduce en que tenemos derecho a un ambiente saludable. Además, las garantías procesales son fundamentales para poder no solo garantizar la equidad y la justicia en los procedimientos legales, por ejemplo, la presunción de inocencia, el derecho a una defensa técnica y adecuada y a un debido proceso, sino que además materializan estos derechos fundamentales. Al ser una herramienta, es a través de ellas que se puede llegar a hacer valer los mismos. El tema número 4 que vamos a ver el día de hoy es la protección y la promoción de los derechos fundamentales. ¿Este a quién le corresponde? Pues le va a corresponder a las instituciones de índole nacional e internacional. Asimismo, deberá hacerse valer a través de mecanismos de control, como lo son sistemas de monitoreo, la denuncia y la sanción de violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, vamos a encontrar un tercer eje que servirá para alcanzar este objetivo, que es la educación y también la sensibilización. La protección y promoción de los derechos humanos entonces requiere la participación de las instituciones nacionales e internacionales dedicadas a este fin, es decir, estas organizaciones que promueven, que promulgan a los derechos humanos. Estas instituciones van a incluir organismos gubernamentales como comisiones de derechos humanos, organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, y además deberán existir mecanismos de control para el monitoreo adecuado, la investigación y sanción de las violaciones de los derechos humanos, buscando así garantizar una rendición de cuentas y de justicia. Es importante entonces que comprendamos que fomentar la educación y sensibilización sobre los derechos humanos en la sociedad, desde el aula, desde la academia, pues servirá para promover una cultura de respeto y protección de estos derechos para todos los ámbitos de la vida.
Ahora vamos a hablar acerca de los derechos humanos y las garantías individuales que se encuentran dentro de la Constitución. Vamos a tocar el tema de cómo esta inclusión se ha ido adicionando a los textos constitucionales. Vamos a hablar acerca de la jerarquía normativa y por último de la herramienta conocida como control de constitucionalidad. Las constituciones de los países suelen incluir disposiciones expresas que van a servir para reconocer y proteger los derechos humanos y las garantías individuales. Y de estas cuestiones tenemos que comprender que los derechos deberían o deben tener una posición privilegiada en la jerarquía normativa, siendo consideradas estas como normas supremas que por regla general podrían encontrarse por encima de cualquier otra disposición legal. ¿Esto qué significa? Pues significa que las leyes y actos contrarios a los derechos humanos podrían ser declarados de inconstitucionales por los tribunales locales, garantizando una protección efectiva y una aplicación en la vida práctica. En nuestro Estado mexicano, recordemos que justamente a través de la reforma constitucional del año 2011 que buscaba una aplicación efectiva de los derechos fundamentales y delimitar cuáles son las directrices que van a determinar el alcance que tienen los mismos, pues precisamente en el artículo primero constitucional es que se establece la jerarquía de los derechos humanos y en ese momento es que dejamos de conocer lo que era llamado la pirámide de Kelsen, donde se establecía que la Constitución era la norma suprema y debajo de la misma se encontraban los demás cuestiones relativas al derecho. Precisamente es entonces a través de esta reforma que los tratados internacionales se ponen a la par de la misma. Y después viene de ello una serie de contradicciones de tesis, como la 93 del 2011, donde se hablaba si la Constitución está por encima de los tratados o por debajo, llegando a la conclusión de que están a la par siempre y cuando los tratados internacionales no contravengan una disposición expresamente legislada dentro de la Constitución. En resumen, pues tienen el mismo peso, nada más que ya no hablamos de un control constitucional, sino más bien de un control de convencionalidad que se apareja dentro del bloque de constitucionalidad. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de casos emblemáticos y precedentes. Vamos a mencionar brevemente algunos ejemplos de casos que han protegido y garantizado derechos fundamentales que vienen desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ejemplos importantes, vamos a mencionar el caso Cabrera García, por ejemplo, donde al Estado mexicano se le atribuyen violaciones al derecho a un juicio justo, a la integridad personal. En el caso García Rodríguez y otros contra México se establece la inoficiosidad de la prisión preventiva que se sigue efectuando, pero a final de cuentas la Corte ha condenado al Estado mexicano a dejar de seguir violentando los derechos de las personas. No se ha materializado ese límite a las violaciones de los derechos humanos, pero a final de cuentas ya hay una condena en contra del Estado mexicano. De estos casos emblemáticos y precedentes, pues vamos a decir que son herramientas importantes que servirán para la protección y la garantía de los derechos humanos a nivel nacional y además internacional. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en los casos que mencionábamos, destaca una importancia, un derecho a un juicio justo y a la integridad personal. Destaca también que tenemos derecho a la no discriminación dentro de los procesos penales. Esto a nivel nacional. Y estas sentencias pues han generado o han contribuido a la protección de los derechos humanos, que a final de cuentas todas estas sentencias que emite la Corte genera criterios que adopta la Corte local, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y que a la vez de que el derecho va evolucionando, se crean nuevas figuras. Por mencionar algún caso, podemos mencionar en el tema del desarrollo de la libertad sexual o de la libertad de pareja, pues el tema del matrimonio igualitario como un principio de igualdad y no discriminación que deviene precisamente del derecho internacional. Muy bien, vamos a analizar el siguiente tema que lleva por nombre desafíos y amenazas. ¿Cuáles son los principales desafíos que ha enfrentado nuestro sistema en cuanto a la protección y promulgación de los derechos fundamentales? Pues bien, a pesar de los avances en la protección de los derechos humanos, aún persisten desafíos significativos que amenazan la realización plena. Las violaciones a derechos humanos continúan siendo una realidad en muchas partes del mundo, alimentadas por la corrupción, la impunidad y la falta de rendición de cuentas. La discriminación y desigualdad también representan obstáculos importantes y a tomar en consideración, pues estos crean barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno de los derechos para personas de grupos vulnerables, como lo son las mujeres, las minorías étnicas, las niñas y los niños y las personas de la comunidad LGBTIQ+. Bien, para cerrar el día de hoy vamos a hablar acerca de las estrategias que se han tomado para la protección de los derechos humanos. Y para abordar todos los desafíos que ya referimos con anterioridad y las amenazas que presenta la protección de los derechos humanos, va a ser fundamental implementar estrategias efectivas que nos van a servir tanto para la protección como para la promoción de los derechos humanos. Entre las más destacables, pues vamos a encontrar el fortalecimiento de las instituciones que se encargan de esta finalidad, es decir, de la protección de los derechos humanos. Lo que se busca con esto es garantizar su capacidad e independencia para cumplir con su mandato. La educación, ya mencionábamos, y la sensibilización también van a jugar un papel crucial en la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos, que nos servirá para fomentar el conocimiento y la conciencia sobre estos temas en la sociedad. De la misma forma, la cooperación internacional será esencial para abordar desafíos comunes y promover la protección de los derechos humanos a un nivel global a través de colaboración entre estados y organizaciones de índole internacional.
Entonces, en resumen, pues vamos a ver que todo se puede centrar a dos ejes torales. El primero de ellos sería el ámbito educativo y social de sensibilización y el segundo, pues a través de un fortalecimiento en cuanto a las instituciones que se encargan de tener esta labor de protección y de promulgación de los derechos fundamentales. Con eso cerraríamos su clase el día de hoy. Yo les agradezco por su atención y les recuerdo que cualquier duda o cosa, pues estoy disponible para poder responder sus preguntas a través de la plataforma. En la plataforma pueden encontrar el botón de contacto a tu tutor, dentro del cual pueden hacerme llegar las preguntas que tengan, las cuales estaré revisando de la forma más diligente y rápida posible. Sin más por el momento, les deseo que tengan un excelente día y muchas gracias por su atención.